amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios, estamos aquí porque queremos darte ese lugar. Hoy es el día que hiciste. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Señor, gracias por mis hermanos, por los que se esforzaron y han decidido estar hoy en tu casa. Señor, háblanos en esta mañana, que tu palabra no regrese vacía, sino que dé fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesucristo, prepara nuestros corazones. Toda obra que no viene de ti, Señor, sea echada afuera, y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando, ministrando nuestros corazones. Aleluya, gracias Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Tome sus asientos, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente a todos. ¿Cómo están? ¿Ah? Pregunté cómo están. Pero los veo como tristes, como cansados, como fatigados. ¿Qué es eso? El Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y ese es el nuevo fotógrafo. Santo Dios, nuevo fotógrafo de la iglesia. Aquí todos tienen ministerio, todos. Así que bienvenidos a los hermanos que hoy han decidido estar aquí en la casa del Señor. Muy bien, hoy quiero tocar un tema que he titulado El caminar en Cristo. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 35. Vamos a leer el versículo 8. Isaías 35, verso 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Caminar en Cristo, caminar con Dios por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lo más bello, lo más sublime, lo más milagroso que hayamos nosotros atravesado, vivido. ¿Cuántos están caminando en el camino del Señor? Yo tengo años de estar caminando en ese camino, y créame que a pesar de las luchas, de las pruebas, de los conflictos, tengo que decir que han sido los años más hermosos de mi vida. Algunos han hecho de este caminar un estilo de vida, a tal extremo que hasta la vida la dan por el Señor. Prueba tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde los cristianos de la iglesia del primer siglo hasta su vida dieron por el Señor, porque para ellos ese camino representaba todo. El caminar en ese camino para ellos era la vida, y no importaba que les matasen, les torturasen, ellos estaban dispuestos, porque a pesar
del dolor, de la prueba, de la pérdida, ellos habían entendido que Jesús era el camino. Como él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de él. Por otra parte, hay otros que este camino lo han hecho una competencia con Jesús. Permítanme explicarlo. Han hecho una competencia con Jesús con tal de alcanzarle. Es cierto que el apóstol Pablo, en varios pasajes bíblicos, dice que debemos asemejarnos a él. Amén. Y que en este camino vamos hacia la perfección. Ser como él es, ¿cierto? Pero no es competir con él, es ser como él. Pero muchos están compitiendo con Jesús. Tratan inclusive de ser mejor que Jesús. Y cuando caemos en esto, nos convertimos en religiosos, egoístas, inclusive hacemos algo personal y sacamos a Jesús de la ecuación. Debemos caminar en este camino para llegar a la perfección, pero no para competir, para ser mejor que Jesús. Nadie puede ser mejor que Jesús. Jesús es único. Es único. Así que vamos a hablar en esta mañana de este tema basado en algunos textos bíblicos que voy a utilizar. Así que tenga su Biblia en mano. ¿Cuántos trajeron Biblia? Algunos no trajeron Biblia, pero trajeron su celular. Gloria a Dios. Lo importante es que tenga la Biblia allí. Así que el caminar en Cristo, lo primero que vamos a ver es que en este caminar existen los que caminamos o los que caminan en el camino de la verdad. Los que caminan en el camino de la verdad. Vamos nuevamente al pasaje bíblico que acabamos de leer. Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará ningún inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Entiende eso? Puede ser que nosotros cometamos muchos errores. Seamos, como dice la Biblia aquí, quizás un poco torpes. Pero aún a pesar de la torpeza, no nos vamos a salir de él. Así que si usted ha cometido errores, que no digo que tenga que hacerlo, no estoy haciendo una apología a cometer errores, pero si usted ha cometido error, de repente ha caído, ha hecho algo que no agrada a Dios, levántese. Pero lo importante, que por más torpe que usted pueda ser, no se va a salir de ese camino. Amén. No se va a salir de ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, en San Juan 14:6. Hay un coro casualmente. Dice, yo soy... Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Pastor, ayúdame. Se me olvidó. ¿Cómo es posible? Y algunos dirán, esa es la edad, pastor. No, nada de edad. Simplemente que bueno, algunos se nos pasa. De veras se me borró, hermano, mire usted. Pero bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que caminamos en el camino de la verdad. Y ese camino se llama Jesús. Jesús. San Juan 14, el verso 6. Jesús nos dice, soy la verdad. Creo que por ahí vamos. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Jesús
es el camino. Amén. Y quien camine en ese camino, dentro de ese camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Camino en la Biblia se presenta también como una ruta de viaje. Amén. Una ruta de viaje en la conducta humana. La manera de vida, la manera en que vivimos esa vida. A través de ejemplos y maneras correctas de convivir con los demás. En eso consiste este camino. Ser diferentes. Ser diferentes. Caminar como lo que decimos ser, hijos de Dios. Cuando usted se convirtió, usted pasó a ser hijo de Dios. Y también pasó a caminar en ese camino. Y una vez más repito, no está de más, ese camino se llama Jesucristo. Eso es muy importante que lo entendamos. También la Biblia habla, vamos a buscar Pablo hablando de este camino, habla de que es un camino excelente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Primera de Corintios 12, 31. Y dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son buenos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nada como la excelencia. Y esa excelencia es Cristo. Amén. Pablo le dice a los corintios, yo os muestro un mejor camino, excelente. Se llama Jesús. Ellos se miraban mucho los talentos, los dones, las capacidades. Y no digo que eso sea malo. Pero hay algo mejor. Jesucristo. Usted puede tener capacidades, puede tener habilidades, pero si Cristo no es el Señor de su vida, eso no tiene ningún valor. Es más, el apóstol Pablo habla y dice que aunque yo entregase mi cuerpo en sacrificio, aunque yo haga muchas cosas para Dios, aunque yo entregase mi cuerpo, repito, dice, y no tengo amor, soy como metal que retiñe. Amén. No tiene ningún valor. Pues Pablo, siguiendo esa línea, habla acerca de la excelencia. Usted puede tener muchas cosas, pero si Cristo no es el centro de su vida, nada de las cosas, por más buenas que sean, no tiene ningún valor delante de Dios. No tiene ningún valor delante de Dios. Como ya dije, para algunos, este hermoso camino lo han convertido en un camino de tortura también. De tortura y de sazón, de tristeza, de dolor. Me explico. Cuando nosotros nos convertimos, por lo menos a mí, y eso lo tengo que reconocer públicamente, quien me lo dijo no lo dijo con mala intención, pero dijo en aquella ocasión, si tú aceptas a Cristo, todos tus problemas van a desaparecer. Y eso, con el tiempo me di cuenta que no era así, que era todo lo contrario. Entonces, en este camino, nosotros debemos entender que vamos a tener luchas, pruebas, conflictos, pero no por eso debemos aceptar que estamos siendo torturados y que debemos vivir, ir a la casa de Dios, ¡qué tortura! Y el pastor siempre insistiendo, vengan el domingo, participen del culto de oración, participen de los grupos familiares. Yo voy porque para que el pastor no insista y no me torture, porque esto para mí es una tortura. No, a la casa de Dios no se viene bajo esas condiciones. Todo lo contrario. Venimos a la casa de Dios aunque tengamos pruebas, tengamos problemas,
aunque caiga la nieve, haya sol, luna, lluvia, lo que sea, pero yo tengo que ir a la casa de Dios, no por imposición, sino porque amo a Dios, porque necesito estar allí y no verlo como un martirio. Lamentablemente, muchos lo ven así. Ay, mañana para la casa de Dios. Ay, Dios mío, pero bueno, vamos. No, hermanos, no, a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que cuando lleguemos aquí, lo hagamos con gozo, con alegría. Amén. Son pocos los que dicen amén, pero gloria a Dios. Así que los que caminamos en el camino de la vida, caminamos en Cristo. Siguiendo este pensamiento, esta línea de pensamiento, ven a Cristo como un competidor. Lo dije hace unos segundos, hace unos minutos atrás, y compiten con Cristo. Nosotros, insisto, hermano, no estamos aquí para competir con Cristo. No estamos aquí para tratar de ser mejor que Él. Tratamos de parecernos a Él. Y Él nos da la ayuda, nos da la fuerza para que logremos eso. Amén. Debemos permitir que Jesús sea nuestro compañero en este camino. Él es el camino, la verdad, pero también es nuestro compañero. Es el que está al lado nuestro para ayudarnos en todo. Muchos de los que estamos aquí estamos atravesando por pruebas, por lucha, por conflictos y ya no sabemos qué hacer. Eso es evidente. Pero si Cristo es nuestro compañero, el que está a nuestro lado, podemos tener la certidumbre y la seguridad de que si clamamos a Él, Él nos va a ayudar. Amén. Gracias, Señor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Hay tantas cosas que Dios nos quiere mostrar, pero en ocasiones nosotros, por no querer entender esto que les estoy hablando, nos perdemos esa bendición. Amén. Por tanto, queridos hermanos, para ir cerrando esta primera parte, el camino en Cristo es para aquellos que caminamos en Cristo. Y no debemos quejarnos, ni debemos decir que me siento como que el Señor me está pidiendo que me sacrifique. No, ya el sacrificio por nuestras almas, Él lo hizo ya en la cruz. Pero hay una parte en la vida nuestra como cristianos que tenemos que pagar un precio. Y muchas veces este precio no va a ser agradable. No lo va a ser. Por tanto, es importante que lo asumamos y entendamos que es necesario que nos aferremos a Él, que Él nos agarre a nosotros. Aunque usted sea torpe, aunque usted caiga, no se preocupe, levántese, pero manténgase en ese camino. Mantenerse en este camino es para valientes. Para valientes. La verdad es que cuando yo miro hacia atrás, me doy cuenta que me veo más joven que nunca. Me siento más fuerte. Y cuando miro hacia atrás, eso sí, noto que tengo menos cabello. Yeah. Y noto que ya no tengo la fuerza de antes. Usted no sabe, hermano, cuántas veces en el tren, en el metro, en la calle, en su trabajo, usted ha hecho algo para la gloria de Dios, pero que para usted no tenía ningún sentido y que era una locura. Eso puede estar impactando vidas de personas que usted ni siquiera se ha enterado. Pero para ello hay que caminar en ese camino. Lo segundo, también están los que caminan por el camino ancho. Están los que caminan dentro del camino, pero hay
quienes caminan en el camino ancho. Vámonos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así que está el camino por el que usted y yo actualmente estamos caminando. Y aunque cometamos errores, no nos vamos a extraviar si nos arrepentimos a tiempo. Segundo, están los que caminan por el camino ancho. El Señor Jesucristo le plantea una disyuntiva a sus seguidores y le dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que también existe ese tipo de camino, el camino ancho. Una vez más insisto, el camino por donde usted camina, el camino en el que estamos ahora, y más adelante voy a ampliar un poco más sobre ello, y el caminar por el camino ancho. En ese camino todo el mundo quiere caminar. Todos. Hoy vivimos una relatividad en la fe, en el cristianismo, terrible. Depende si te gusta, si no te gusta, si quieres, si no quieres, donde te presenten un menú evangelístico. Bueno, aquí predican así, allá predican asado. Y bueno, y es como ir a un restaurante y uno mira todo el menú y dice, bueno, aquí hablan mucho de santidad, pero bueno, no me conviene. Vamos a ver aquí no hablan de santidad, pero hablan del temor de Dios. Vamos a ver otro menú. Bueno, aquí hablan de libertad, pero también hablan de libertinaje. Yo puedo ir como quiero, puedo asistir cuando este menú se ve bien. Me quedo con este. Ese es el relativismo, ese es el tiempo que vivimos. El camino ancho. La gente prefiere la comodidad, prefiere no tener compromisos, prefiere ser un miembro más de esa comunidad, pero no, nada de compromiso. Ese es el camino ancho. ¿Me explico? El camino ancho. Este pasaje bíblico o esta reseña que registra Mateo no está dirigido a impíos, sino a sus discípulos, a sus seguidores. Cuando él habla acerca del camino ancho, cuando habla de ese camino, está hablándole a sus discípulos, no le está hablando al mundo, al mundano, porque él no está en ese camino. Nos está hablando, en otras palabras, a nosotros. Amén. Dice, viendo la multitud subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y allí, hermano, comienza él a exhortarles, a hablarle. Ahí está el sermón del monte. Y ahí se deriva una serie de enseñanzas. Y entre ellas, él les habla del camino ancho. Amados hermanos, caminar, transitar por ese sitio, por ese lugar, es muy fácil. Porque nos evita la fatiga, nos evita los compromisos, nos evita muchas cosas. Pero tenemos que tener cuidado. Dios quiere hombres y mujeres comprometidos, comprometidas con Él, que estén dispuestos a pagar el precio, que entiendan que no son simplemente miembros de un cuerpo que es la iglesia, sino que están allí para funcionar. Todos tenemos un cuerpo, todos
todos tenemos miembros en ese cuerpo. Y en el momento que uno de ellos se atrofia, se daña, el cuerpo no va a funcionar correctamente. Cuando Dios lo trajo a usted al lugar secreto, podría ser otra iglesia, pero hablo del lugar secreto, Dios lo trajo con un propósito. Y el propósito es que usted funcione. Que usted funcione. Cuando usted no entiende eso, y con esto no estoy diciendo que usted es una carga para nosotros, Dios me libre, no. Pero cuando usted no funciona dentro de ese cuerpo, usted recarga a los demás. Ejemplo, cuando uno sufre un accidente y se daña una de las piernas o una de las extremidades derechas, usted va a andar con una muleta, ¿cierto? Y quien va a llevar la carga es la izquierda. Y usted va a andar así. Y llega un momento en que usted se cansa. Pues de igual manera, Dios no quiere eso para la iglesia. Dios quiere que todos funcionemos. Usted es miembro de esta iglesia. Dios lo trajo para que usted funcione. Y Él le va a mostrar y le va a indicar cuál es su lugar y qué es lo que usted puede hacer. Si usted tiene ese talento, tiene un don, hable con el pastor, hable con mi esposa, la pastora, o con alguno de los líderes. Mire, hermana Karen, yo amo a los niños. ¿Usted cree que yo tengo chance de servir con los niños? Pastora, yo siento carga por las mujeres. ¿Usted cree que yo puedo apoyarle en esto o lo otro? Pastor, mire, yo tengo la habilidad de hacer aquello, hacer lo otro. ¿Usted cree que puede contar conmigo? Y créame, cuando cada uno entiende y se ubica en el lugar donde Dios le puso, la iglesia va a caminar correctamente. ¿Por qué usted cree que hay divisiones, pleitos, conflictos dentro de las congregaciones? Porque hay miembros que quieren hacer el trabajo de otro miembro, cuando no es el trabajo que Dios le puso a hacer. ¿Usted se imagina la mano derecha peleando con la mano izquierda? La mano derecha dice, yo quiero ser izquierda. Y la izquierda dice, no, yo soy la izquierda y Dios me hizo así. Entonces, ¿qué trato de decir con todo esto, hermanos míos? Que en el camino ancho, muchas veces nosotros nos encontramos y actuamos de esa manera. Porque buscamos lo nuestro. Queremos sobresalir, queremos ser mejores que otros. Y esa no es la idea, inclusive queremos ser mejores que Jesús. No, en el camino ancho caminamos, pero debemos entender y comprender que Dios no desea que caminemos por allí, donde todo sea fácil. Tenemos que caminar por el camino angosto. Amén. El mensaje aquí es claro. Este es el camino por donde camina el mundo y por donde el cristiano puede ser fascinado, hechizado, embrujado a querer caminar por allí. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3:1. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ellos habían caminado bien, habían empezado bien, pero de repente el mundo les atrajo, se sintieron embrujados, hechizados, atraídos por el mundo. ¿Y cuántas cosas no nos atrae este mundo? ¿Cuántas cosas? Las fiestas, los amigos, las malas compañías, y optamos por eso. Ese es el camino ancho. Ese es el camino donde tenemos opciones de jugar y de poder decidir algunas cosas que no son las más correctas. Tengamos mucho cuidado,
Que el mundo no le fascine, hermanos. Que el mundo no nos hechice, no nos embruje. Porque en el original, esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Embrujar. Mucho cuidado. Que Dios nos ayude. En el tiempo de caminar en los caminos, y valga la redundancia del Señor, el diablo ha tratado de hechizarme, créanmelo, a pesar de todo. Y digo, no, un momento. Mucho cuidado. Ese es el camino ancho. Es penoso decirlo, incluso me temo que algunos cristianos han estado en ese camino y les está resultando difícil regresar al verdadero camino. Vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2:15. Segunda de Pedro 2:15. Vamos a leer el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ojalá que usted no se deje hechizar, no se deje extraviar en el camino de Balaam. Ojalá. Porque lamentablemente, y una vez más insisto, Jesús en este pasaje bíblico de Mateo, en el sermón del monte, está hablándole a sus discípulos. Les está advirtiendo. Y es lo mismo que Él nos advierte, hermanos. Por eso es que cuando muchos de ustedes se van de vacaciones, siempre les aconsejamos mucho cuidado. El diablo no necesita semanas, ni meses, ni años para hacerte caer. Él te puede hacer caer en un segundo. Pero eso dependerá de ti, no de él. Porque de tumbarte te tumba, pero él no puede tumbarte. ¿Me explico? Pero él va a provocar la circunstancia para que tú caigas. Y yo le animaba y aconsejaba a todos, mucho cuidado. Hagan el esfuerzo de conectarse, de ir a una iglesia, es muy importante. Mire, mi persona, el pastor Tomás, con un domingo que yo no venga a la iglesia, y se los digo francamente, yo me siento mal. Y ya para el domingo siguiente, me siento mal en el sentido, por favor, debo aclarar, me siento mal en el sentido de que pasó esa semana, me sentí mal, pero para venir el siguiente domingo me es más difícil. ¿Cierto? Sí, eso pasa. El segundo domingo es más difícil. El tercero, dificilísimo. Y el cuarto, ni se diga. Entonces el camino ancho está allí. Y si usted se da cuenta que lo está transitando, diga, oye, estoy en el camino que no es correcto. Estoy en el camino que no es correcto. Estoy a tiempo de volver al camino que es Jesús. Amén. Este es el camino que me compete. ¿Qué hago yo aquí con estos? Con estas personas que nada me están edificando. Atención, y se lo digo por su bien, porque al final yo sé quién soy. Yo sé que soy salvo y sé que me voy con Cristo. Pero ¿qué será de usted? No sé, eso lo digo por usted, lo digo por todo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos también, Hebreos 12, 17. Hebreos 12, 17. ¿Lo tenemos? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Había vendido su primogenitura y cuando procuró obtenerla ya era demasiado tarde por andar caminando por el camino ancho. No le dio valor a eso. Debemos valorar el sacrificio de Cristo.
Debemos valorar estos días. Debemos valorar ir a la casa de Dios. Debemos valorar convivir con gente que nos edifique. Debemos valorar la palabra, tiempo de oración. Porque llegará el día, y escuchen, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, llegará el día que vamos a tratar de decir, oye, ahora sí quiero buscar a Dios, y será demasiado tarde. Saúl trató de obtener nuevamente la primogenitura. Mira que cometió un error, que, oye, por el hambre. No, ya la perdiste. Que Dios nos ayude. Amén. El cristiano tiene luchas constantes. No está exento de pruebas y peligros. Necesitamos hacer un ejercicio, queridos hermanos, de rendición constante en la presencia de Dios para que no nos salgamos del camino de la verdad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuántos cojos hay entre nosotros? ¿Cuántos cojos? Hablando en sentido espiritual, lógicamente. ¿Cuántos de nosotros? Porque inclusive me incluyo yo. Este asunto no es exclusivamente para ustedes, también para mí. ¿Cuántos de nosotros no andamos cojeando? Sea de un pie derecho o del izquierdo, pero andamos cojeando. Y el problema es que es tan evidente la cojera que a veces yo no sé cómo decirle, hermano, estás cojo. Y cuando tú le dices, estás cojo, algunos se defienden, se autodefienden. No, el cojo es usted. Oye, pero si tú estás cojeando, tengamos cuidado. Pidámosle a Dios que nos ayude para que salgamos de ese camino ancho y volvamos al camino correcto. Si estás cojeando por esa pierna, por ese lugar, entonces vuélvete a Dios. Siempre hay oportunidad. ¿Estás tú en qué camino? ¿En el ancho? ¿En el angosto? Solo tú lo sabes. Y el último punto para ir finalizando. También están los que caminan al lado del camino. Así que están los que caminan en el camino que es Cristo, que es el camino angosto. Están los que caminan en el camino ancho, que son cristianos. Porque estamos hablando de creyentes. No estamos hablando de mundanos. No estamos hablando de gente que no conoce a Dios. Estamos hablando de cristianos. Unos que caminan en el camino angosto, en el camino de Cristo. Otros que caminan en el camino ancho, que es el que acabo de explicar, pero también están los que caminan al lado del camino. Quiero aclarar y quiero matizar en esta mañana que tanto el que camina dentro del verdadero camino como el que camina por el camino ancho, ese podría ser usted y yo. Y que puede ser también que estemos caminando al lado del camino. Mire, en la Biblia, y vamos a citarlo, Mateo capítulo 26, encontramos el ejemplo más simbólico de lo que puede ser usted y puedo ser yo. Mateo capítulo 26, versículo 58. Voy a leer el versículo también 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Más quién? Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro es el ejemplo típico de lo que usted y yo no debemos hacer. Amén. Pedro conocía a Jesús. Pedro era salvo. Pero resulta que estaba caminando al lado del camino.
No estaba ni en el camino angosto ni en el camino ancho. Se salió. Estaba caminando al lado del camino. Y cuando Jesús es apresado, recuerda que ya Pedro anteriormente, unos versículos, unos capítulos atrás, había dicho: Señor, aunque la gente salga huyendo, yo no te voy a negar. Hasta mi vida la voy a dar por ti. Y el Señor lo miró y le dijo: ay, Pedrito, antes que el gallo cante me vas a negar. Así que cuando a Cristo lo toman, Pedro le seguía ¿de dónde? ¿De cerca? De lejos. Aquí eso es lo primero que observamos. Le seguía de lejos. ¿Cuántos de nosotros no seguimos a Jesús de lejos? Y una vez más insisto en lo que toqué en el segundo punto. Nada de compromiso. Yo prefiero mantenerme al margen. Yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, suficiente. Yo no soy tan importante. Claro que sí lo es. Usted es tan importante como cualquiera de los que estamos aquí. Porque fuimos comprados por la misma sangre. Fuimos lavados por la misma sangre y fuimos comprados por el mismo precio. Usted vale tanto como yo y yo como usted. Amén. Y tiene un valor. Y ese valor tiene que ser ejercitado en el lugar donde Dios nos puso. Porque así como hemos sido salvos por gracia, Dios quiere que otros también lo sean. Y el instrumento vas a ser tuyo. Pero si nos mantenemos al margen y caminamos de lejos, nada conmigo, entonces algo no está bien. Algo no encaja. De alguna manera, siguiendo el contexto, de alguna manera usted está negando ¿a quién? A Jesús. Así que le seguía de lejos hasta el patio del sacerdote. Y dice, lo segundo, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se sentó. El que camina de lejos se sienta. Y sentarse habla de relajamiento. Se sentó. Pero viene algo peor todavía, porque va de mal en peor. Se sentó con los alguaciles para ver el fin. Es decir, no hizo nada. Se sentó como un espectador. Mirar cómo su maestro, a quien él había dicho anteriormente, no te voy a negar. Está mirando cómo Jesús va a ser juzgado y va a ser crucificado. Y no hizo nada. Entonces, esta enseñanza es para nosotros. Dios no quiere, queridos hermanos, que caminemos al lado del camino. Dios no quiere que nos sentemos y nos quedemos viendo qué va a pasar. Dios quiere que tú seas actor, que actúes, que seas parte de la obra aquí en Bruselas. Hay tanto que hacer, tanto trabajo, hermanos, que para mí como pastor es tan importante que usted se una a este ejército. Yo nunca pierdo la fe y la esperanza de que muchos de los que están aquí presentes van a estar un día predicando acá. Créame que cuando yo veo a Karen, a Lorena, a Sofía predicar y me siento a escuchar, es una delicia, lo disfruto. Digo, wow. Y lo disfruto aún más cuando lo hacen mejor que yo. Cuando yo observo que estos jóvenes predican con una pasión y usan una hermenéutica y una homilética que ni yo nunca usé. Y yo me digo, maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque yo me estoy reproduciendo en ellos. Amén. Y porque sé que mañana cuando yo me muera o cuando ya no estemos aquí y nos vayamos a otro lugar, yo sé que he dejado mi semilla sembrada
y que ellos también se van a reproducir. Maravilloso. Yo no pierdo esa esperanza de que muchos de ustedes entiendan que Dios los tiene con un propósito aquí. No solamente para sentarse allí, sino para participar en todo lo que implique la iglesia. Así que Pedro se sentó y esperó el fin. No espere el fin, no se siente a esperar el fin. Actúe, muévase, acérquese y dígale al pastor, a la pastora, a los líderes: yo quiero ser parte, dígame qué puedo hacer. ¿Barrer la iglesia? Cuente conmigo. ¿A qué hora usted llega el domingo a la iglesia? Bueno, hermano, aquí yo estoy a las 8:30. Hoy me amanecí. Pero a las 8:30 yo estoy aquí, antes que la pastora. Y estoy arreglando porque quiero que todo esté bonito. Ah, sí, pastor, ya tengo la información. Yo el domingo voy a llegar también antes que usted esté esperándole allí. Para poner las bancas, para limpiar, para lavar los baños, para hacer aquello. Porque soy parte de esta comunidad. Eso es lo que se llama, hermanos míos, cristianismo en acción. Cuando no lo hacemos, eso no significa que usted sea malo. Si usted no lo hace, eso no significa que usted sea un mal cristiano. Si usted no lo hace, eso no significa que usted perdió su salvación. Todo lo contrario. Pero lo que trato de decir, que eso lo que sí logra es incentivarlo a usted y incentivar a otros a practicar el cristianismo. Amén. No lo hacemos para ser salvos. No lo hacemos para ser mejores. Lo hacemos porque amamos a Dios. Porque mejores ya lo somos. Porque Cristo vive en nosotros. Para alcanzar la salvación no lo hacemos porque ya somos salvos. Lo hacemos porque es una delicia servir en el cuerpo de Cristo a Cristo. Así que el ejemplo de Pedro es del que camina al lado del camino. Lo que aparentemente es lo correcto, no lo es. Lo que aparentemente es bueno, no lo es. No siempre lo bueno es lo correcto. Y lo bueno, en este caso, y lo correcto, es caminar en el camino. La consecuencia de un creyente que camina al lado del camino, que no se implica en él, es, primero, negar la palabra dicha por el Señor. Jesús le había dicho a Pedro: me vas a negar, me vas a negar. Pero Pedro dijo que no. Y muchas veces nosotros creemos que estamos dentro del camino, pero estamos al lado del camino. Y le decimos: hermano, hermanita, eso no está bien. Trata de cambiar, trata de hacer esto de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero dice: no, yo lo que hago es lo correcto y nadie me va a sacar de esa posición. Pero es una posición que está al lado del camino. Nuestra regla, nuestra guía de conducta es la palabra de Dios. Y cada vez que yo le doy un consejo, lo doy en base a este libro. Así que la consecuencia de un creyente que camina al lado del camino es negar la palabra dicha por el Señor. Lo segundo es negar con juramento que conoce a Jesús. Dice que cuando estaba allí Pedro, la gente lo vio. Varios lo vieron. Y entre varios le dijeron: oye, yo te conozco, tú eres uno de ellos. Yo te vi con Jesús. Y Pedro dijo: no, a ese hombre yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Imagínense. No solamente se sentó a mirar el fin, sino que también le negó. Ese es el peligro de caminar al lado del camino. ¿Y a qué camino nos referimos? Al camino de la verdad. Jesús quiere que caminemos en Él. Amén. Amén. Repito, Jesús quiere que caminemos en Él, no al lado de Él. Él es el que camina al lado de nosotros. Es muy diferente. Y cuando caminamos al lado del camino, hermanos míos, es decir, fuera del camino, vamos a ser capaces de jurar inclusive de que no conocemos a Jesús.
Que Dios nos ayude. Pero también observamos, maldijo. Al final, cuando ya hubo una que dijo, tú eres uno de ellos, y dijo, no lo conozco, y negó con maldición. Que Dios nos ayude. Yo creo, en lo personal, quiero dar el beneficio de la duda, que los que estamos aquí jamás hemos negado a Jesús, que Él es el Señor de nuestras vidas, ni con juramento, ni con maldición. Que cuando nuestros jefes, nuestros amigos nos miren, nosotros reflejemos a Jesús. Que mire, usted ni siquiera necesita hablar, pero la gente al verlo, al caminar, al decir, al expresar algo, la gente va a decir, oye, tú por casualidad eres evangélico. Porque tu hablar, tu caminar, tu manera de ser te delata. Amén. La pregunta es, no lo que se manifiesta, sino cuál es tu reacción ante aquellos que dicen, ¿eres cristiano? ¿Qué haces tú? ¿Qué dices tú? Conclusión. ¿Dónde está mi teléfono? Mi teléfono, tráigamelo. Quiero leer algo para ir concluyendo. Gracias, mi hermana. Siempre atenta, mi hermana Lucy. Lucha. Necesitamos más luz. Digo, lucis. Dele un aplauso al Señor. El caminar del caminante muchas veces no será fácil en algunas ocasiones. Estará plagado de peligros, desaires. Pero el Señor estará a nuestro lado. Él lo dijo, yo estaré con vosotros. El hecho de que tú camines dentro del camino, en el camino angosto, la senda angosta, el hecho de que todos estén contra ti, debe ser señal que estás caminando correctamente. Cuando todo el mundo te aplaude, todo el mundo te abraza, todo el mundo te felicita, mucho cuidado. Pero cuando la gente observa en ti que eres diferente a ellos, te van a rechazar. Y aunque me rechacen, dice la palabra de Dios, aunque padre o madre me abandone, el Señor jamás me va a abandonar. Gracias, Señor. Algunos caminan dentro del camino angosto y han pagado un precio. Otros caminan al lado del camino y no experimentan el poder sanador y glorioso de Dios. Pero otros que creen que caminan dentro, pero la verdad es que están muy lejos de la verdad. La pregunta es, ¿está usted caminando correctamente? Ya Cristo caminó esa senda. Ya Él caminó ese camino. Hubo un poeta español llamado Antonio Machado, que si no me equivoco fue fusilado en la Guerra Civil Española. Y él dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Han escuchado ese poema? Sí. Y tiene sentido. Cristo ya caminó ese camino. Ya Él lo hizo. Él es ese camino. Usted no tiene que hacer su propio camino. El problema es que muchos de nosotros estamos tratando de hacer nuestro propio camino. Hacer lo que se nos dé la gana. Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Pero no es así. Ya Cristo caminó ese camino. Queridos hermanos, caminantes, no hay camino. Se hace camino al andar. Y ese camino ya lo hizo nuestro Señor. Ya lo preparó. Ya lo hizo. Solamente usted tiene que caminar allí. Y no va a ser fácil. Los pasos de Jesús son los pasos que usted tiene que seguir. Lo que Él sufrió, hasta cierta manera usted tendrá que sufrir. Lo que Él vivió, lo que Él fue, usted lo tendrá que vivir.
No tratemos de quitar las piedras del camino. Por eso muchos cristianos no quieren estar dentro de este camino y optan por caminar por el camino ancho. Otros optan por caminar al lado del camino, porque allí no hay piedritas. Aquí hay piedras, hay espinas y hay que pagar ese precio, aunque duela. Yo no puedo decirte, querido hermano, en esta mañana que al aceptar a Cristo todos tus problemas se van a solucionar. Eso no es cierto. Es todo lo contrario. Es cuando más problemas vas a tener. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Hay caminos que nosotros pretendemos hacer. Pero en el camino del Señor, caminemos por allí. Y Él estará con nosotros. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, esta es una mañana hermosa que nos estás entregando. Yo no conozco la situación de mis hermanos. No sé por lo que están atravesando. Algunos sí. Pero cual sea la situación, Señor, yo oro por sus vidas. Oro para que ellos reflexionen y vuelvan a la palabra y entiendan que es necesario caminar dentro del camino angosto. Será duro. ¿Por qué decir lo contrario? Será difícil. Tendremos que atravesar por valles de muerte, de oscuridad. Él no nos dijo que sería fácil. Sería difícil. Pero Él dice al final, confiad, yo he vencido el mundo. Yo caminé ya ese camino y sé de lo que les hablo, dice el Señor. Será duro, será difícil, pero no imposible. Por eso la necesidad de ser lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de comprometernos a Él, de conocerle a Él mejor. De tal manera que cuando nos encontremos con diferentes situaciones en nuestra vida, podamos entender que esto no es por causa de mi pecado, no es por causa de una maldición, no tiene que ver nada con que yo estoy haciendo algo incorrecto. Esto es parte del cristianismo. Debo asumirlo y entender que en medio de cada circunstancia que me depara en este camino, Dios quiere glorificarse a través de mí. Padre Santo, yo oro por mis hermanos. Oro por aquellos que están atravesando por pruebas, por dificultades, que se sienten agobiados, que no saben qué hacer, que sienten que han perdido el norte. Señor, ayúdales, levántales, que entiendan que tú les tienes aquí con un propósito. De igual manera, con nuestros hermanos de diferentes otras congregaciones. Si Dios te puso allí, cumple el propósito por el que estás allí. Y la gloria de Dios se va a manifestar. No esperes que las cosas sean fáciles. En algunas ocasiones será fácil, sí. Y sentiremos que será algo hermoso. Pero no siempre es así. Habrán momentos amargos, duros, difíciles. Y no tenemos que señalar a Dios y preguntarle por qué esto. Es que en el momento que tú decidiste entrar por ese camino y caminar en Cristo, tenías que saber que ibas a tener luchas. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.